Hola a todos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por estar acá. Eh, es una bendición de Dios compartir la palabra en esta noche, en el día de hoy, esperando que sea una bendición de Dios para sus vidas, que el Señor sea impactando nuestros corazones y que el Señor sea haciéndonos crecer espiritualmente y esperando que sea de bendición del Señor para sus vidas la palabra. Así que vamos a compartir pantalla. Ya, vamos a compartir pantalla entonces. Hoy día vamos a hablar sobre la transfiguración de Jesús. Hoy día vamos a reflexionar sobre esta palabra, la transfiguración de Jesús, y la palabra del Señor se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 13, que dice así. La transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una gran voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre Jesús, su rostro, perdón. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Ya. Lo que vamos a observar en este pasaje de la transfiguración de Jesús, Jesús fue al monte a orar y se llevó a sus discípulos Pedro, Juan y Jacobo. Es probable que Jesús eligió a los 3 discípulos mencionados porque ellos eran los más cercanos, especialmente Juan, su discípulo amado. Mientras Jesús oraba, se empezó a transfigurar, resplandeció su rostro como el sol y sus ropas brillaban como la luz. Jesús, cuando estaba en plena transfiguración, se le aparecieron Moisés y Elías a su lado. Moisés representa la ley y Elías a los profetas enviados por Dios. En otras palabras, Moisés y Elías representan el Antiguo Testamento de la palabra del Señor, la ley y la profecía se cumplen en Cristo. En la transfiguración de Jesús se manifiesta la gloria de Dios en su Hijo y en ese momento el monte estaba lleno del Espíritu Santo. Antes de la transfiguración de Jesús fue la confesión de Pedro y Jesús anunciaba su muerte a sus discípulos, donde vemos que Jesús anunciaba su muerte, que iba a morir en la cruz por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad, e iba a resucitar al tercer día. Y ahí, en la muerte y resurrección de Jesús, se iba a manifestar la gloria de Dios en Jesús. También cuando Jesús hizo los milagros, sanar enfermos, echar fuera demonios,
dar vista a los ciegos, resucitar a los muertos y predicar el año agradable del Señor. El propósito fue para que se manifieste la gloria de Dios en Jesús. En la transfiguración, Jesús viene a mostrarse tal cual es el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente, como fue en la confesión de Pedro. En la transfiguración se presenta la voz del Padre, la misma Trinidad. Es importante este episodio donde se manifiesta la Trinidad. En Dios Padre, Dios Hijo, Jesús, Dios Espíritu Santo. Pedro en su ignorancia le propuso a Jesús que hagamos 3 enramadas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Pero en ese momento vino una nube donde cubrió a los 3 discípulos, una tremenda luz, y alzó la tremenda voz del cielo. Y los discípulos se postraron, tuvieron temor, y Jesús lo anima, lo alienta a salir adelante cuando le dijo: levantaos y no teman. La transfiguración representa la divinidad de Cristo. Le pidió a sus discípulos que por favor no se lo digan a nadie lo que vieron, que por favor no le digan a nadie la visión vivida hasta que Él resucite al tercer día. También los discípulos comentaban a Jesús que Elías viene primero, según decían los escribas. Y Elías vino primero en la persona de Juan el Bautista, pero no le conocieron. Los discípulos que tenían que aprender que el sufrimiento y la gloria van de la mano, ocurre cuando Jesús muere en la cruz. Ahí tuvo que enseñarle Jesús que sin sufrimiento y muerte no hay gloria. Jesús en su muerte y resurrección se manifiesta la gloria de Dios. En la muerte y resurrección de Jesús, como lo estábamos hablando. La transfiguración nos muestra estar en profunda intimidad personal con el Señor todos los días de nuestra vida en oración, en la lectura de su palabra. Dios transforma nuestras vidas cuando estamos en profunda intimidad con Él en la oración y lectura de su palabra todos los días. La voz del cielo son las mismas palabras cuando Jesús fue bautizado diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y ahí la transfiguración le agrega la palabra a él oír. Y esto significa que debemos escuchar la voz de Dios en Jesús, como lo dice el versículo 5. Ver a Jesús transfigurado marca un antes y un después para su ministerio, pero también marca un antes y un después en la vida de sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, que acompañaron a su maestro en el monte y sus vidas son transformadas. Y ahí el Señor lo usa como instrumento suyo en su ministerio. Pedro quería seguir en el monte, le propuso a Jesús quedarse para siempre y se sentían súper bien, pero Jesús les dijo que deben bajar del monte para enfrentar la realidad y seguir con el ministerio de predicar y enseñar el reino de los cielos. Nosotros somos transformados por Jesús a su imagen y semejanza cuando le buscamos en oración, lectura de su palabra todos los días de nuestra vida. Vivir para Cristo y mostrar a Cristo en nuestras vidas en todo lugar. La transfiguración es muy importante porque Jesús le dice a Pedro que tienen que volver, regresar del monte, como Pedro quería quedarse ahí para siempre, porque se sentía bien, la estaban pasando bien. Ya no hay más problemas, pero Jesús le anima a regresar al monte y seguir con el ministerio de predicar y enseñar el reino de los cielos. Muchas veces nosotros cuando estamos en los cultos de iglesia, el día domingo, en el templo y en los encuentros, campamentos de jóvenes cristianos, estamos en el momento de la llenura del Espíritu Santo, donde el Señor se manifiesta en nuestras vidas, cuando alabamos al Señor en comunidad, cuando nos congregamos, y no nos queremos ir de ahí, al igual como Pedro en ese momento de la transfiguración, cuando se le aparecieron Moisés y Elías. Pero nosotros tenemos que volver a la realidad, en nuestras casas, en nuestro estudio, en el trabajo, a continuar con la vida cotidiana,
seguir buscando en la presencia del Señor, oración, lectura de su palabra todos los días de nuestra vida, y así el Señor se manifiesta en nuestras vidas, transforma nuestras vidas y nos acompaña donde quiera que vayamos, en el trabajo, en el estudio, y mostrar a Cristo en nuestras vidas. Y lo que nos invita a la transfiguración de Jesús nos invita a estar en profunda intimidad personal con el Señor todos los días de nuestra vida, en la oración, en la lectura de su palabra. Jesús siempre estuvo en intimidad con su Padre Celestial en oración, en muchos montes, donde los pueblos que recorría Jesús en su ministerio, en Galilea, en Samaria, en muchos lugares, Jesús se iba al monte a orar. La transfiguración de Jesús nos enseña que nosotros debemos estar en profunda intimidad personal con el Señor, en oración, lectura de su palabra, todos los días de nuestra vida. Cuando estamos en profunda intimidad personal con el Señor, oración, lectura de su palabra, el Señor va a bendecir nuestras vidas, va a fortalecer nuestras vidas, va a transformar nuestras vidas, va a quitar todo lo malo de nuestras vidas, va a purificar nuestras vidas, va a derramar su Espíritu Santo en nuestras vidas, va a aumentar nuestra fe en Él, va a transformarnos en nuevas criaturas a su imagen y semejanza. El Señor va a capacitar nuestras vidas, el Señor va a recompensar nuestras vidas, y ahí se manifiestan los frutos del Espíritu Santo que se reflejan en nuestras vidas, como dice en Gálatas 5, fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, como lo dice en su palabra. Pero también hay un problema, que lamentablemente muchas veces solo le dedicamos tiempo a Dios en asistir el día domingo a la reunión de iglesia, a congregarnos en el templo. Y lamentablemente, si solamente buscamos al Señor asistiendo el día domingo al templo, a nuestra iglesia, pero en la semana de lunes a sábado en nuestras casas no le buscamos al Señor en intimidad, en oración, en lectura de su palabra, no va a servir de nada. Lamentablemente no va a servir de nada, porque si seguimos así, solamente buscar al Señor cuando vamos el domingo, asistimos al templo, a la iglesia, y no lo buscamos en nuestras casas, oración, lectura de su palabra, no lo hacemos todos los días y lo hacemos solamente buscarlo cuando asistimos al templo el día domingo. Lamentablemente se reflejan los frutos de la carne, vamos a caer en religiosidad, vamos a mostrar actitudes que son del fruto de la carne, los conflictos, andar con amargura, andar con rencores, podemos caer en estructura religiosa y estamos desobedeciendo al Señor y nos vamos a morir espiritualmente. Pero eso no significa que dejemos de congregarnos, no significa que vamos a dejar de asistir a la reunión de iglesia el día domingo, porque un mandato de Dios es congregarse. Tampoco nos sirve de nada en estar en profunda intimidad personal con el Señor, oración, lectura de su palabra todos los días de nuestra vida, y también y no congregarnos, no asistir a la reunión de iglesia en el templo. Ahora lo hacemos de manera virtual, como lo estamos haciendo ahora a través de la videollamada de Zoom, porque también nos enfriamos si no asistimos, no nos congregamos el día domingo, sea presencial en el templo o también sea a través de estas plataformas de las videollamadas por Zoom, Meet, de manera virtual, como lo hacemos en pandemia, porque lamentablemente nos enfriamos y también nos podemos morir espiritualmente. Como dice en la pantalla, estar en profunda intimidad personal con el Señor, oración, lectura de su palabra todos los días, y el congregarse va de la mano, se fusionan, y Dios bendice nuestras vidas. Y ahora le vamos a explicar por qué. Para vivir en comunidad. Y el congregarse en la iglesia, en el templo,
el día domingo, el día del Señor, es súper importante porque es un mandamiento de Dios para alabar al Señor en comunidad, para escuchar y estudiar su palabra en comunidad, para relacionarnos los unos con otros, entre todos los hijos de Dios, entre todos los amigos, jóvenes cristianos, entre todas las personas, hombres y mujeres de todas las edades, niños, adolescentes, jóvenes, universitarios, profesionales, jóvenes adultos, adultos mayores, hombres y mujeres, con los pastores, relacionarnos los unos con los otros en amor fraternal. Y también ahí el congregarnos recibimos la herramienta para estar en profunda intimidad personal con Dios, con nuestro Señor, en oración, lectura de su palabra, todos los días de nuestra vida. Y también recibimos las herramientas para salir a predicar el Evangelio afuera, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, en nuestras casas, con nuestra familia, en nuestro lugar de estudio, la universidad, nuestro lugar de trabajo, donde quiera que vayamos, en el vecindario, en la micro, en el metro, en el supermercado, en todo lugar. Dios es amor. El Señor no, si el Señor nos ama, nosotros también tenemos que reflejar el amor de Cristo, el unirnos, porque somos el cuerpo de Cristo. Y es importante la unidad de la iglesia, de nosotros, los hijos de Dios, los discípulos de Jesús. ¿Por qué es importante la unidad de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios? Porque somos el cuerpo de Cristo, para amarnos y apoyarnos los unos con los otros en amor fraternal, también para animarnos, aceptarnos, tolerarnos, animarnos en todo momento, en situaciones difíciles que estamos pasando y en momentos felices cuando estamos de cumpleaños. Y también es importante la unidad de nosotros, los hijos de Dios, porque ahí Dios, el Señor, envía bendición y vida eterna para nuestras vidas, porque también reflejamos el amor de Jesús entre nosotros, los hijos de Dios, y también juntos, para juntos salir a predicar el Evangelio y mostrar a Cristo con nuestras vidas. Y también lo reflejan las imágenes que puse como regalito. En este tiempo de pandemia mundial del coronavirus, donde estamos en cuarentena, encerrados en nuestras casas y nuestros templos están cerrados, estamos en un proceso, como les decía, estimados, en este tiempo de pandemia mundial del coronavirus, donde estamos en cuarentena, encerrados en nuestras casas y nuestros templos están cerrados, estamos en un proceso, al igual que la transfiguración de Jesús, donde es la oportunidad de estar en profunda intimidad personal con el Señor, en oración, lectura de su palabra, todos los días de nuestra vida. Lamentablemente, por el tema de la pandemia mundial, el coronavirus, que estamos encerrados en nuestras casas, nuestros templos están cerrados, no podemos juntarnos, no podemos reunirnos, no podemos darnos un abrazo, y es muy triste vivir así. La pandemia mundial del coronavirus, el COVID-19, desde marzo del año 2020, el año pasado, en todo el mundo, y también el estallido social en nuestro amado país Chile, en octubre del año 2019, por el problema político, social, económico, capitalista, delincuencia, abuso de nuestras autoridades, nos muestra que nosotros actualmente estamos viviendo las señales de los últimos tiempos, como dice la palabra del Señor en los evangelios de Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21. Si el Señor permitió esta pandemia mundial del coronavirus, donde tenemos que estar en cuarentena, encerrados en nuestras casas y nuestros templos están cerrados, es para que nosotros volvamos al Señor, volvamos a estar en profunda intimidad personal con el Señor, en oración, lectura de su palabra, todos los días de nuestra vida. Ahí. Al igual que Jesús con sus discípulos en el monte, nosotros podemos buscar al Señor en nuestras casas, en nuestras habitaciones, en el jardín de nuestras casas, y también podemos estar en profunda intimidad personal con el Señor, oración, lectura de su palabra todos los días de nuestra vida,
en medio de la naturaleza, que es parte de la creación de Dios, en el bosque, en el parque, en la plaza, en los ríos, en los lagos, en el mar. También sentimos la presencia del Señor cuando le buscamos en medio de la naturaleza. Y lo reflejan también las imágenes que puse regalito. En este tiempo de pandemia, encerrados en nuestras casas, Dios nos está preparando a nosotros, sus hijos, discípulos de Jesús, en esa profunda intimidad personal que tenemos con nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Está fortaleciendo y renovando nuestras vidas a través del Espíritu Santo para salir transformados en Cristo a un nuevo tiempo, unirnos, amarnos los unos a los otros, los hijos de Dios, y juntos salir a predicar el Evangelio, un nuevo tiempo, mostrar a Jesús con nuestras vidas, a quienes no le conocen, y sembrar la semilla del Evangelio, hacer luz del mundo y sal de la tierra, porque en Jesús tenemos la vida eterna. Y ahora en este tiempo de pandemia nosotros extrañamos mucho el juntarnos, reunirnos, el darnos un abrazo, extrañamos mucho el juntarnos, el reunirnos, y sabemos que lamentablemente no podemos porque estamos en peligro de contagiarnos y es muy triste vivir así, como lo decía. Pero si Dios permitió esta pandemia mundial, es para nosotros unirnos mucho más, para seguir en contacto mucho más. No podemos hacerlo de manera presencial, pero lo podemos hacer a través de estas plataformas, a través de comunicarnos de manera habitual, como las llamadas por teléfono, en las redes sociales de Facebook, WhatsApp, Instagram, y también en las videollamadas, como lo estamos haciendo ahora por la aplicación Zoom, Meet y otras plataformas, otras aplicaciones de estas plataformas de las videollamadas. Y ahí, cuando el Señor haga el milagro en nuestras vidas, cuando el Señor haga el milagro en nuestro amado país Chile y en todo el mundo, salgamos afuera, transformados, llenos del poder de su Espíritu Santo, nuevas criaturas a su imagen y semejanza, y mostremos a Cristo con nuestras vidas, a todos quienes no le conocen, en Chile y el mundo, y también volver a reunirnos y volver a darnos un abrazo. Y la transfiguración nos muestra, nos invita también a consagrarnos a Cristo. ¿Y cuál es la clave de consagrarnos? Estar en profunda intimidad personal con el Señor, oración, lectura de su palabra todos los días de nuestra vida, ser discípulo de Jesús, permanecer en Cristo, vivir en santidad, dar frutos, estar unidos entre nosotros los hijos de Dios, aplicar todo lo aprendido en nuestra vida, mostrar a Jesús con nuestra vida y predicar el Evangelio. ¿Cuál es la clave de consagrarnos? ¿Cuál es la clave de consagrarnos? ¿Qué tenemos que hacer para consagrarnos, dar fruto? ¿Qué tenemos que hacer para dar fruto? Vivir en santidad. ¿Qué tenemos que hacer para vivir en santidad? Permanecer en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer para permanecer en Cristo? Ser discípulo de Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer para permanecer en Cristo y ser discípulo de Jesús? La respuesta es estar en profunda intimidad personal con el Señor, oración, lectura de su palabra, todos los días de nuestra vida. También unirnos entre los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, entre nosotros, los hermanos en Cristo, unirnos, amarnos los unos a los otros, apoyarnos y orientarnos los unos a los otros, y también aplicar todo lo aprendido, poner en práctica todo lo aprendido por el Señor en su palabra en nuestra vida cotidiana, y mostrar a Jesús con nuestras vidas y salir a predicar el Evangelio donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Y como conclusión, para ir terminando, el propósito de la relación de intimidad personal con el Señor, oración, lectura de su palabra, todos los días de nuestra vida, y la unidad de nosotros, los hijos de Dios, discípulos de Jesús, unirnos, amarnos los unos a los otros. Ahí el Señor envía bendición y vida eterna. El propósito es
mostrar a Jesús con nuestras vidas, mostrar su amor, unirnos los unos a los otros en amor fraternal para juntos salir a predicar el Evangelio a todos quienes no conocen a Jesús y expandir el reino de Dios a todas las naciones, mostrando a Jesús con nuestras vidas a las personas para las personas que no conocen a Cristo. Y vean lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo del 21, para que el mundo crea que tú me enviaste, y así vamos a marcar la diferencia siendo luz del mundo, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Tenemos que mostrar a Jesús con nuestras vidas transformadas por medio del Espíritu Santo y llenos de su amor, con nuestras actitudes, personalidades, ser humildes, solidarios, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, en la universidad, en el trabajo, en nuestro vecindario, en la micro, en el metro, en el supermercado, en las tiendas y en todo lugar. Cuando los creyentes, cuando los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, vivimos juntos, amándonos los unos a los otros, vivimos juntos en armonía, el mundo, las personas de Chile y el mundo serán impactadas por Cristo. Lo que más impresiona al mundo es ver la manera en cómo los creyentes se aman los unos a los otros y viven juntos en armonía. Este testimonio es lo que nuestro Señor quiere en el mundo para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo no puede ver a Dios, pero sí puede ver a los creyentes. Y lo que vean en nosotros es lo que creerán en cuanto a Dios. Si ven odio, rencor y divisiones en nosotros, rechazarán el mensaje del Evangelio, rechazarán el mensaje de Cristo. Pero si ven amor y unidad en nosotros, los unos a los otros, creerán que Dios es amor y así vamos a marcar la diferencia. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas esta palabra. Esperemos que esta palabra haya tocado sus corazones como el Señor tocó mi corazón, como el Señor impactó mi vida. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas esta palabra. Esperamos que haya sido de bendición para nuestras vidas. Les quiero mandar un gran abrazo para todos. Que el Señor les bendiga de muchas bendiciones para sus vidas y los quiero mucho. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.